entrenamiento de hoy. El entrenamiento, ¿qué? Mire para acá. Bíblico, de la palabra. Yo titulé hoy mi estudio, mi prédica, con un nombre un poco simbólico y quizás interesante, y quizás usted va a aprender algo. ¿Se puede poner la primera diapo? Este es un tema de familia. Hoy es Día de las Madres. Y las madres son madres porque tienen ¿qué? Hijos. Y entonces, mire cómo yo titulé esta meditación, este título: pon a tus hijos en el carrizal. Pienso que lo primero que tenemos que aprender, ¿qué cosa es un carrizal? ¿Alguien sabe lo que es un carrizal? Carrizal. Pon a tus hijos en el carrizal. Yo voy a explicar lo que es el carrizal. Escúchenme. Yo voy a explicar lo que es el carrizal, pero la palabra es simbólica. Hoy vamos a aprender simbólicamente un carrizal para nuestros hijos. Yo voy a explicar ahorita lo que es el carrizal. Vamos a estar trabajando en el libro de Éxodo y vamos a estar trabajando en el libro de Ruth. Y como dice ahí, este es un mensaje especial por el Día de las Madres. Para comenzar, yo quiero que usted sepa esto. Yo quiero que usted recuerde, en estos momentos, que estamos hablando de una palabra que muchos no conocen, que en este mensaje de hoy, carrizal es lo que usted tiene que hacer para proteger a sus hijos. ¿Usted quiere proteger a sus hijos o no? Esa es una de las funciones de los padres, posiblemente la más importante de las funciones, proteger a sus hijos. Claro, vuelvo a repetir la palabra carrizal como un símbolo. Y después vamos a ver y voy a explicar qué cosa es el carrizal. Yo quiero comenzar, como dice ahí en el libro de Éxodo, es el segundo libro de la Biblia. Quiero que vayan allí, capítulo 2. Vamos a estar con la Biblia abierta. Yo voy a tener algunos versículos. Vamos a estar caminando en 10 versículos, pero solamente van a estar proyectándose 2. Lo más importante que yo quiero detenerme. ¿Qué dice el capítulo 2 de Éxodo en letra negrita? Nacimiento de Moisés. ¿Están ahí? Ok. Nacimiento de Moisés. Quiero explicar, antes de entrar en la lectura, cuál era el contexto histórico. Necesito que me atiendan bien ahora. Ahora no tienen que leer la Biblia. ¿Cuál era el contexto histórico en el cual nació Moisés? Moisés nace en el seno de una familia hebrea que estaba bajo el poderío de un imperio, del imperio egipcio. Y llegaron allí cuando su hijo José, algunos recuerdan la historia, muchos años antes, su hijo José, y se multiplicaron en gran manera y se hicieron, la familia de José, con sus servidores, con sus criados, con sus obreros, se mudaron allí y se multiplicaron en gran manera y se convirtieron en un pueblo. O sea, era un pueblo naciendo dentro del pueblo egipcio. Pero cuando ya José, que era uno de los principales líderes de la nación, cuando José muere, viene también otro rey y las cosas empiezan a cambiar. Y el pueblo hebreo era tan próspero que los egipcios tuvieron temor. Y entonces, al tener temor y ver que se multiplicaban y que crecían más y que aumentaban más rápido que ellos, las mujeres daban más niños que las mujeres egipcias, tuvieron una gran preocupación y dijeron: vamos a coger a esta
gente y darle bastante trabajo. Pero aún con mucho trabajo y muchas dificultades, seguían en su prosperidad. Atiéndame, seguían en su prosperidad. Y entonces el faraón, que era el rey de los egipcios, dijo: no podemos seguir, tenemos que hacer algo. Y puso una ley dura. Y entonces puso la ley que iban a matar a todos los varones que nacieran en el seno de una familia hebrea. Imagínese usted, todo niño varón que naciera, en el momento del parto había que matarlo. Y le pidieron a 2 parteras, que eran las que hacían este trabajo, que en cuanto el niño naciera, ahí mismo se le quitara la vida y lo mataran, no lo permitieran vivir. Dios hizo algo en el corazón de esas parteras, de esas comadronas, y no mataban a los niños, le perdonaban la vida, y eran egipcias. Dice que ellas fueron muy prosperadas por esto que hicieron en su vida. Tanto como madres, fueron prosperadas teniendo muchos hijos ellas mismas y teniendo mucha buena economía y prosperidad en todos los sentidos. Pero de pronto el faraón dice: ¿pero qué pasa que sigue este pueblo creciendo aún matándole los hijos? Cuando descubren y le dicen a las parteras: ¿qué pasó que no mataban a los muchachos? Entonces las parteras le dijeron: bueno, porque las mujeres hebreas son mucho más poderosas y fuertes que las egipcias. Y ya cuando llegábamos, el niño estaba nacido. Y el asunto era matarlo en el momento para que no se dieran cuenta. Y entonces el faraón dijo: bueno, voy a poner una ley. Y le explicó al pueblo egipcio, al pueblo, que todo niño varón que naciera, que Egipto estaba en peligro, que todo niño varón hebreo que naciera fuera ¿qué? Muerto, tirado al río. En ese contexto nace ¿quién? Moisés. Ahora vamos a entrar. Ya sabemos que Moisés tiene una gran peligro en su vida, un gran peligro. Hay que protegerlo. Y vamos a leer, a empezar a leer los textos en la palabra de Dios. Señor, aquí está tu palabra, comenzamos y necesitamos la dirección de tu Espíritu. Dame, Señor, el don para poder con toda verdad explicar y con toda pasión, pero que mis hermanos también estén atentos a esta palabra, porque son padres y madres hoy aquí, muchos de ellos, y otros lo van a hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dice: un varón de la familia de Leví. Este es un hebreo de la tribu de Leví. Fue y tomó por mujer a una hija de Leví, de la misma tribu, la que concibió y dio a luz un hijo. Nace bajo esa ley. ¿Cuál era la ley? ¿Quién lo iba a matar? ¿Quién lo iba a matar? Todo el pueblo estaba autorizado. El vecino de al lado. Primero eran 2 mujeres, las comadronas, que no lo hicieron. ¿Y ahora era quién? Todo el pueblo. Quiere decir que el peligro era grande. ¿Se imagina eso? Póngase en el lugar. Dice el verso 2: la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Imagínate, el muchacho cada vez llora más fuerte. A lo mejor se le veía la barriga y el vecino al lado decía: bueno, ya no le veo la barriga, ¿dónde está el niño? A lo mejor entraron en la casa para buscarlo y no lo encontraron, ella lo escondió. O ellos, la familia. ¿Qué estaban haciendo hasta ahí? Protegiendo. Pero dice el verso 3: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla, una especie de arquita, de junco, y la calafateó con asfalto, o sea, la selló, ibrea, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en el carrizal. Ahí viene la palabra. Ahora, ¿qué cosa es el carrizal? ¿Sabe lo que es un carrizo?
El carrizo es una hierbita, una plantita que nace a las orillas de los ríos, pero que prolifera mucho. Y es finitica, finitica, finitica y larga, 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 larga. Y termina entonces como parecido al trigo así, medio de color rojo. Y los ríos muchas veces se llenan de eso. De manera que el carrizal, poner la arquilla en el carrizal era poner la arquilla en un escondite. Alguna gente piensa que pusieron al niño al río y que el niño salió por ahí navegando. No, el niño no navegó nada, el niño se quedó en el mismo lugar porque ¿qué hacían los carrizos? No dejaban moverse, ahí se quedó. Ahí se quedó. Entre tanta hierba. Y el agua por allá corriendo y el agua por aquí era suave. Había el peligro de que aquello en algún momento se abriera y fuera tomando camino hasta que se fuera para allá. Pero la madre lo puso ¿dónde? En el carrizal. Es la parte del río, en la orilla, donde crecen esas plantas. También hay muchos animales ahí, porque hay sombra, hay alimentos. Y ahí pusieron al niño, protegido por todos aquellos arbustos de carrizos, y ahí se quedó la horquilla con el niñito adentro y tapada. Estaba tratando de proteger. Ahora, yo me imagino, yo quiero preguntar, ¿usted cree esta hebrea que creía en Dios, que creía en Jehová de los ejércitos, que ya tenían experiencias con Dios? ¿Ustedes creen que lo puso y ya? Dice José, lo encomendó a Dios. ¿Cómo le llamamos nosotros eso? ¿Cómo ahora usted, si usted se encuentra en una situación que tiene que hacer eso con su hijo, porque si el vecino lo descubre ya, se quedó sin el niño, y usted logra, la idea que tiene es ponerlo en el carrizal y lo pone en el nombre de quién? Bien, padres, todas las cosas con nuestros hijos tienen que ser en el nombre de quién. Ya estamos aprendiendo. Y está allí en la casa, frente a su cocina o frente a su cama, de rodillas o trabajando, pero ¿qué? En conexión con quién. Así tenemos que tener a nuestros hijos. Si no, nuestros hijos están en un gran peligro. Ya estamos aprendiendo. Y le está hablando un padre que ha pasado por esas aguas. Estamos aprendiendo ya. Pero vamos a ver más. Dice el verso 4. Y una hermana suya, ¿se recuerda quién es esa? María. Miriam o María. Son nombres distintos, la misma persona. Una hermana suya, esta era una adolescente. Dice que se creía que tenía aproximadamente 12 años. ¿Qué edad tiene Gaby? 12. Gaby. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. ¿Qué hacía esta niña, además de ver? Yo tengo mi opinión aquí adentro, quiero ver la suya. ¿Qué hacía esa niña? Cuidarlo con la vista, pero ¿qué más hacía? Esa niña aprendió a orar. Aquellos padres hebreos eran especialistas, tenían las escuelas en el hogar, y lo primero que enseñaban era la palabra de Dios. Y aquella niña estaba viendo así, decía, ay, ¿qué le va a pasar a mi hermanito? Y ahí oraba y decía, Señor, esa es mi interpretación y así lo veo. Señor, ayuda allí, mira a mi hermanito, Señor. Leo el 4 otra vez. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y ahora de pronto, en el verso 5, y la hija del faraón descendió, al faraón, del rey, a lavarse al río. Y paseándose con sus doncellas por la ribera, es la orilla, ribera es la orilla. ¿Y qué cosa es la orilla del río? El carrizal. Ahí está el carrizal, un montón de carrizos. Pero eso es a lo largo de todo el río. ¿Cómo fue al mismo punto exacto? Vio la hija del faraón, estoy en la mitad del 5, la arquilla en el carrizal. Y envió una criada, le llamó la atención aquello, envió una criada suya a que la tomase. Vamos a leer bien esto otra vez. Ponme ahí la diapositiva. Ahí está. Vamos a leerlo otra vez.
Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, ¿qué puso en rojo? Vio ella la arquilla en el carrizal. ¿Quién fue ese? Dios. Y no solamente la vio, porque ¿cuántas arquillas tendría esa mujer en su casa? La mujer más rica, una de las mujeres más ricas de los egipcios. Y vio la arquilla y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que él lloraba. Y puse con letra más grande en roja. ¿Usted puede leerlo? Y teniendo compasión de él. ¿Quién está trabajando? Hasta ahora mi padre trabaja, yo se lo he enseñado a ustedes. Y yo trabajo, yo trabajo por todas partes. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos, es este. Vamos a leer el 7 ahora en la Biblia. No está en pantalla. Y entonces su hermana dijo a la hija del faraón, para allá corrió la hebreíta. Iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón le respondió. No le dijo, vete de aquí, chiquilla. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la madre que lo puso en la cabeza. ¿Qué experiencia? ¿Sabe una cosa? Nosotros vamos a estar aprendiendo aquí lo que es el carrizal. No es una orilla de un río. Esto es un nombre simbólico que yo usé. ¿Cómo se llama este mensaje? Pon a tus hijos en el carrizal. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Y la primera cosa que hemos aprendido aquí ahora mismo es que nuestros hijos tienen que estar, escúcheme, y en este país, que es tanta bendición material, uno de los más peligrosos para criar niños. Para criar hijos. Aquí los muchachos tienen que estar bajo el manto de la oración de sus padres. ¿Cuánto usted ora por su hijo? ¿Cuánto a usted le interesa la vida de relación de Dios con su hijo, con Dios? Puede imaginarse esta niña de 12 años y aquella madre y aquel padre hebreo, cómo estarían en su casa sabiendo que su hijo estaba aparentemente abandonado en un carrizal. Dice que uno de los peligros que podían haber eran cocodrilos. Pero hasta ahora lo que hemos visto, lo deducimos, es la oración. Por la próxima. La madre del niño llegó allí. Dice el 9, verso 9. Esta es la hija del faraón, la princesa, hablando con Jocabed, la madre de Moisés. A la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críame, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Ahora, ¿qué hizo esta mujer para criar a su hijo? Si usted nota, en la mitad del texto dice, a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críame, y yo te lo pagaré. Quiere decir que le está garantizando económicamente toda la alimentación, todos los artículos que ella necesita para criar a su niño. Pero ahí faltaba lo más importante, y es cómo el muchacho aprende, qué aprende y qué valores aprende y qué se le enseña. ¿Y qué usted piensa
que hizo esta mujer. Yo quiero con ustedes compartir qué reglas, qué método, vamos a meternos en un método ahora, qué método usó el pueblo de Israel dado por Dios para criar a sus hijos. ¿Oyó lo que dije ahora? ¿Qué método usó el pueblo de Israel dado por Dios, el método, para criar a sus muchachos? Nos vamos a meter en eso ahora. La oración ya la vimos ya, no puede faltar. Pero la oración es lo que usted le habla a Dios, lo que usted le pide a Dios. Siempre hay otra cosa más importante que la oración. ¿Qué cosa es más importante que la oración? Que la oración es sumamente importante, pero hay otra cosa importante que se va incluso por encima de la oración. Lo que Dios te dice que hagas. Vamos a entrar a ver qué método le dio Dios al pueblo de Israel. Yo quiero ir a la próxima diapositiva. Mire ahí Deuteronomio, y yo quiero que usted lea lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Por tanto, pondréis estas mis palabras. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? Sí, ahí lo dice, ¿qué palabra? Ahí dice mis. ¿Quién está hablando? Dios está hablando. Pondréis estas mis palabras en vuestros hijos. ¿Dice eso? No. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Quiere decir que ustedes van a colocarla y se van a llenar de ella. Y la daréis como señal en vuestra mano. Y serán frontales entre vuestros ojos. Yo recuerdo cuando era niño que la mayoría de las casas de los... Yo nací en un hogar cristiano. Y la mayoría, yo cuando niño lo que visitaba era casa de cristianos. Y las casas de los cristianos estaban llenas de letreros. En Cuba, que es un país pobre, llena de letreros. Y el que no podía comprarlo caro, lo hacía o lo ponía con la mano. Letreros de la Biblia en sus casas. Eso se ha perdido hoy bastante. Hoy hay mucho adorno lindo, pero usted no ve mucha palabra de Dios en las paredes de la casa. Ha disminuido. No estoy diciendo que no lo hacen, pero ha disminuido mucho eso. Pero más que ponerlo en las casas, que es importante porque nos recuerda la palabra. Usted ve un texto bíblico escrito de pronto en un lugar y ¿qué le pasa? Es verdad, te impacta. Una de las cosas que he tenido en Facebook, que llevo poco tiempo, pero que tengo una gran cantidad de amigos, y yo creo que el 95 de los amigos que he aceptado son amigos cristianos. El único objetivo de mi página Facebook es que la gente oiga mis mensajes. Pero como ellos son cristianos, ponen mucho texto bíblico en su página web y me llegan a mí. Y a veces yo estoy y de pronto, y soy el pastor y muchos de ellos fui el pastor de ellos. Pero cuando veo la página y empiezo a revisar mi Facebook y me sale todo lo de ellos, son tantos textos bíblicos que revisando el Facebook salgo muy bendecido porque recibo un bombardeo de la palabra de Dios. Y he tenido esa experiencia. Cuando la mayoría son personas cristianas. Es un impacto de bendición. Ahora, por tanto, toma estas palabras y hazlas tuyas. Yo quiero saber qué pasión tenemos por la palabra. Qué importancia usted le da a la palabra. Esta es la parte. Estamos hablando de la palabra aquí ahora. En la semana, ¿qué espacio usted está con la palabra? Yo le pido a veces, coja el mensaje del pastor y vuelva a oírlo, muy cómodo en su casa. Lo puede ver en el teléfono, si tiene un poquito de tecnología puede verlo en el televisor y el pastor le pone los textos y vuelve a recapitular, porque lo que usted coge aquí, usted se queda un 20%, un 30% si es muy inteligente. Pero la palabra hay que repetirla y hay que volverla a repetir y hay que colocarla en el corazón y hay que colocarla ¿dónde? En la mente, y hay que memorizarla y hay que tener pasión, hay que ser adicto. ¿Qué cosa es adicto?
Vicio. Hay que ser vicioso ¿de qué? De la palabra. Es de lo único. Es el único vicio que no daña y bendice. No me gusta llamarle ni vicio, porque el vicio siempre lo relacionamos, ¿verdad?, con algo, pero qué rico que estuviéramos de verdad esclavizados. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor al pueblo de Israel. Ten contacto con ella, busca mis preceptos, busca mis estatutos. Aquí el grupo de alabanza cantó un coro ahorita que lo voy a poner en el Facebook junto con el mensaje, que le dice: padres, enseña a tus hijos mis preceptos. Yo no me sé bien la canción, pero decía así. Bueno, ese es el verso 18. Vamos a ver el próximo que viene atrás. Ya la palabra está en ti. La palabra está en ti. No hemos hablado de los hijos. Mírele ahí. Mire, la palabra de Cristo. Yo ahora me transpolo al Nuevo Testamento. ¿Cuál es la palabra de Cristo? ¿Cuál es la palabra de Cristo? Es lo mismo que estamos hablando. Lo único que ahora vamos al Nuevo Testamento. Ahora estamos en Colosenses. Y en Colosenses, el Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, vuelve a decirnos lo mismo. ¿Qué dice ahí ese texto? La palabra de Cristo habite escasamente, abundante en vosotros, en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con esa palabra, con toda sabiduría. ¿Qué cosa es cuando usted enseña? ¿Sabe una cosa? Yo me recuerdo cuando yo estudiaba medicina. Yo tenía un profesor que yo admiraba, porque era un derroche de conocimiento médico. Estaba yo en tercer año y era uno de esos profesores de alto rango. Yo creo uno de los mejores que he tenido en la carrera mía. Era un clínico. Recuerdo que nosotros llegábamos al hospital y veíamos su carro, el doctor Valverde, y veíamos su carro allí al lado de la biblioteca del hospital. Pero llegaba a las 6 de la mañana oscuro al hospital y se metía en la biblioteca. Y sistemáticamente, aquel hombre, aquel gran clínico, de 6 a 8 el estudio, sin contar lo que hacía en su casa después. Y llegaba a la sala, empezaba el pase de visita con los pacientes. Y cuando abría su boca, era los estudiantes que aprovechaban aquello, se nos caía la quijada del asombro y nos motivaba a ser como él. Y él decía: ¿cuánto estudiaron ayer? No, algunos alumnos decían: yo no puedo estudiar porque no vas a hacerte médico. Y él dice, dando una clase, después hacíamos de 8 a 10 el pase de visita por todo el hospital, y a las 10 a 12 él nos daba clase teórica. Y decía: le voy a decir algo a ustedes tienen que estudiar. Ustedes ven a mí todos los días allí en la biblioteca. Cuando ustedes llegan, ya yo llevo allí 2 horas. Nosotros llegamos 8 menos 10 al hospital. Había que entrar a las 8. Ya yo llevo 2 horas ahí. Y ahora dando clase aquí, escuchen lo que voy a decir. Ahora dando clase, él lo decía: el que más aprende, ¿quién es? El que está dando clase. ¿Sabe que cuando usted le enseña la palabra de Dios a alguien, usted es el que más aprende? ¿Sabe que el que más está aprendiendo en esta iglesia, quién es? Yo soy. Pero el interés mío que los que más aprendan sean quiénes. Ustedes. Pero mire, ahí está: la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros. Eso es bueno, que Efraín, por ejemplo, encuentre un texto ahí y Dios le hable y de pronto lo consulte y me dice: mire, pastor, encontré este texto aquí de la palabra, mire cómo. Y a mí eso
me eriza los pelos, me digo que bien, y quiero, yo le di esta explicación, ¿qué explicación usted le da? Y ahí acotejamos, y después de eso entonces llama a su amigo Nelson y le dice, oye, aquí tengo un texto que quiero compartir contigo, porque me fue de bendición. ¿Qué están haciendo esos hermanos? Enseñándose uno al otro. Pero la iglesia tiene que practicar eso. La iglesia tiene que tener pasión por la trabajo, por la Biblia, más que la que tenemos por los dólares. Porque estamos metiendo con eso a nuestros hijos, ¿dónde? No lo oigo. En el carrizal, en el lugar de protección. Y yo no sé si usted está convencido de eso. Pero fíjense que yo metí un texto del Nuevo Testamento en medio de un texto del libro de Deuteronomio, donde Dios le está diciendo en Deuteronomio, lo que ustedes tienen que meter en el corazón es la palabra. Y ahora Colosense, que es más acá, es de nosotros, de la iglesia, le está diciendo lo mismo. Que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo habite, ¿cómo? Abundantemente en nuestros corazones. Ahora, yo sigo viendo el método de Dios para los hijos. Yo sigo en Deuteronomio. Vamos a verle el otro texto. Ese es el que continúa atrás. Ya metiste la palabra en tu corazón. El texto anterior de Deuteronomio. Metiste la palabra en tu corazón. La dominas, la conoces. Tus hijos te pueden preguntar. Tienes pasión por ella. El profesor aquel nos transmitía su pasión por la medicina. Eso era lo que teníamos. Y veíamos un profesor que era un ejemplo para nosotros. Y nosotros, siendo y teniendo pasión por la palabra, animamos a los hermanos los unos a los otros a tener pasión por ella. Pero no podemos estar en la pajuatería y en la bobería diaria. Tenemos que ser apasionados por la palabra de Dios. Y mira entonces ahora después lo que le dice a los padres, y este es el carrizal, y yo no sé qué tú vas a hacer con tu hijo, yo lo he hecho con los míos. Y le enseñaréis, padre, no es el pastor. Escuche, mire, y le enseñaréis a vuestros hijos. Is it not my problem? It's my problem is my house. But en tu casa, ese es el problema tuyo. Y le enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella, de la palabra. Cuando, te puse de diferentes colores. El color azul que dice, cuando te sientes en tu casa, cuando estás allí. A lo mejor te sientas para trabajar, a lo mejor te sientas para comer, a lo mejor te sientas para ver televisión, yo no sé lo que, pero cuando te sientas dentro de la casa, tienes que hablarle la palabra. ¿Qué dice en vez de después? Cuando andes por el camino. Y después, cuando te acuestes. Y después, cuando te levantes. Y la pondrás en las paredes de tu casa. Cámbialo, tanto cuadro bonito por unos textos bíblicos. Yo tuve en mi casa un texto que me regaló un amigo, un colega médico mío, cristiano. Nos lo regaló la esposa de él. Y lo guardamos, cuando nos lo regaló, lo tuvimos en la primera iglesia, en una casita, y después lo llevamos 14 años a la otra iglesia. Una cosa tan linda que mis hijos tienen que recordar. Si Dios es por nosotros, ¿quién me dice la otra parte? ¿Quién contra nosotros? Y así como eso hemos tenido muchos. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es el método. Ahora yo no sé qué cantidad de tiempo oras por tu hijo. Estamos hablando de los padres, estamos hablando de las madres. Yo soy padre, por allí está mi esposa que es madre. ¿Qué pasión tenemos? Primero tenemos que tener la pasión nosotros, porque si no la tenemos nosotros, frito. Y yo le voy a decir una cosa, si no hay pasión por la palabra de Dios, posiblemente esté más cerca del infierno de lo que tú te imaginas, aunque venga los domingos a la iglesia. Porque una de las cosas que tiene el nuevo nacimiento es que tiene deseo, ¿por qué? Por esto, por este libro, por este libro. Vuelvo a repetir, mi madre era analfabeta, casi no sabía leer y aprendió a leer con su Biblia. Me recuerdo un día que llegué de viaje, llevaba meses sin verla.
Yo estaba en el oriente y ella vivía en el occidente del país, en un viaje largo y difícil. Y cuando llega, que me ve, llevaba meses sin verme, me dice: Davidcito, qué bueno que llegaste. Aquí tengo un texto de la Biblia que quiero hablar contigo. Oye, ese fue el recibimiento de mi mamá. Me dio un beso y me llevó allí. Echa tu mano sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Ese era el texto de Eclesiastés. Y sabe una cosa, ella me dijo: yo era pastor y era profesor en un seminario, yo quiero que tú me expliques este texto, porque yo estoy aquí bregando con él, con el Señor, y el Señor puso en mi corazón una explicación para el texto, y yo quiero saber cuál es la tuya. Yo dije: wow, mamá, pero que yo me alegró. Digo, mi mamá está apasionada por la palabra y me bendice. Ese fue el recibimiento de mi madre. Una mujer que tenía cuando aquello casi 60 y tantos años, quizás 65 años o más, que lo único que leía era la Biblia, porque no leía más nada, ni el periódico, pero estaba adicta a eso. ¿Y sabe qué? Cuando usted va a ese texto y usted va a los comentarios y usted va a las cosas, ese texto dice, los comentaristas dicen, esto era que en aquella época la gente, cuando estaba en el mar con los barcos muy llenos de mercancía y venían los malos tiempos, todos los mercaderes sabían que era mejor perderlo todo. Echa tu pan sobre las aguas, porque la gente que hace negocio, que tiene habilidad para el negocio, los mercaderes, aunque lo pierdan todo y salven su vida, porque la salvan, porque tirando las cosas pesadas que pasan barco, flota. Esa es la interpretación que muchos le dan en el texto. Esa es la explicación literal. Y después esos mercaderes salvaban su vida y llegaban al puerto quizás medio ya en ruina, pero volvían a luchar en la vida y con sus ideas de mercantil y sus dones de negociante. A los 5 o 6 años, ¿qué pasaba? Tenían otra vez Y yo le di la explicación, le dije: no, mamá, mire, entonces eso también, eso es lo que en realidad quiere decir. Y entonces se aplica para las ofrendas de la iglesia, para los diezmos, se puede aplicar y entonces ella me dijo: sí, pero te voy a decir una cosa. A mí lo que el Señor me dijo es que yo echara el pan de la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Sabes lo que es echar el pan de la palabra? Cuando tú le compartes la Biblia a un desconocido o a un inconverso, y después te enteras a los 5 o 6 años que tú le hablaste y que fuiste quizás el primero o una de las personas que le hablaste, y que después está de... Echa tu pan sobre las aguas. Yo le dije: sí, mamá, también estoy de acuerdo con esa, de manera tal que podemos aplicar. Y cuando yo predicaba eso, predicaba mucho materialmente, joven, pero después de ahí, a partir de ahí, le di más importancia a lo que mi mamá me enseñó, una viejita analfabeta, con pasión. ¿Por qué? Por la palabra, enseñado a los unos a los otros. Ayer le estaba enseñando a la hermana Angélica algo que recibí de estas comunicaciones con Facebook. Escuchen, hablando del texto este de mi mamá. Y hace aproximadamente 30 años, yo estaba de pastor joven en una iglesia en la parte oriental de Cuba, y llegó una persona, y yo no me acordaba de esto. Esa persona que llegó 30 años ahora me contacta y me dice: pastor, es fulana. No, me dice: pastor, qué bueno verlo en Facebook. Qué bendición verlos. Felicidades, que sea, me da un saludo. Y yo digo: ¿quién es? No sé quién es. Y entonces le digo: bueno, pues bendición para mí también, pero no me doy cuenta, han pasado muchos años y no tengo ni idea de tu nombre ni de tu cara, no sé, me es un poco así lejana. Y aquella señora me dice: ok, le voy a explicar. Yo entiendo que a pasar de los años
pueden pasar estas cosas. Y me dice, un día yo entré a su iglesia con un dolor profundo en mi corazón, porque mi madre tenía un alcoholismo espantoso. Y yo le dije, ¿qué puedo hacer, pastor? Me dijo ella. Y yo le dije, yo no puedo resolverte el problema de tu madre. Yo te puedo presentar a una persona que te pueda ayudar. Y le di el plan de salvación de Jesús. Y se lo di. Y yo no vi más nunca a esa persona. Fíjense, se desapareció de mi vida. Y 30 años después me dice, me cuenta esa historia y me dice, y el día que usted oró por mí y yo acepté a Cristo y yo regresé a mi casa, desde ese día, más nunca mi mamá tomó y abandonó. Y yo dije, bueno, eso es un milagro de milagro. Y yo me enteraba 30 años después. Ni ella vino a verme más. Y de pronto esta mujer me escribe y me dice, pastor, yo tengo un aprecio por usted tremendo. Ay, pastor. Y digo, bueno, dime, ¿estás en la iglesia? ¿A qué iglesia estás yendo? Dice, no, soy pastora con mi esposo en tal ciudad de Cuba, por allá, por el otro lado. Digo, ay, Señor. Entonces, mi mamá tenía razón, ¿no? Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días. ¿Cuál es el pan? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Ese es el carrizal. Ese es el carrizal. Quiere decir que ponga a tus hijos. ¿Dónde? Quiere decir que ponga a tus hijos en el carrizal. Va a tener dos partes. La primera parte la predicamos hoy. Y la segunda parte la predicamos cuando? El domingo que viene. Pero recuerda, esto es una cosa seria. Esto no es un juego. Y yo como pastor y como padre, y yo creo que Vilma se une conmigo en eso, el consejo para nuestra iglesia y para todos los hermanos que lo estén oyendo por el internet, recuerda, pon a tus hijos, ¿dónde? En el carrizal. Y me imagino que usted entienda ya qué cosa es el carrizal. Que Dios le bendiga y vamos a orar. Señor, aquí está tu palabra. Gran felicidad se goza en el hogar.